Continuamos nuestra tertulia y nuestro saludo cordial a todos los que nos están sintonizando en estos momentos, todos aquellos que están en comunicación con nosotros. Un saludo y un abrazo fuerte, en especial nuestros hermanos privados de libertad. Dicho sea de paso, hace tiempo que no sé de ellos, hace tiempo que no escriben. ¿Será que no les dejan o será que no quieren o será...? Bueno, que sepan que de este lado tienen un grupo de amigos y de hermanos que hemos aprendido a no juzgar, sino a respetar. Podemos cometer errores muy grandes si los cometemos, pero tenemos dignidad de personas, aunque tengamos las manos manchadas. Saludos para todos. Y cambiamos de tercio. Hemos visto el Vaticano II, el gran tsunami para la Iglesia, la gran reforma, la respuesta de la Iglesia a la Revolución Francesa y sobre todo la gran respuesta y la preparación no hoy vamos a extendernos demasiado, el mundo en el cual surge el Concilio Vaticano II es un mundo de crisis, es un mundo de problemas, es un mundo de divisiones. Estuvimos a punto de una hecatombe nuclear cuando el problema de los cohetes nucleares con cabeza nuclear estaban en Cuba apuntados a Estados Unidos. O sea, una cosa que ni que la historia le hubiera escrito un guionista de películas de terror. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Concilio Vaticano II, el comienzo del fin. El comienzo del fin de una época y el comienzo de una nueva época. Una iglesia que ora, que escucha la palabra, que es luz, que está abierta a las necesidades de los demás. Esa es la iglesia que nos da el Concilio Vaticano II. Y pasamos página y siguiendo la tradición de los últimos programas vamos a ver algunas de las fiestas judías. ¿Por qué, se preguntarán algunos, esa insistencia en las fiestas judías? Dime con quién andas y te diré quién eres, dice nuestro refrán. Si sabemos de dónde vienen esas fiestas, tienen mucho pozo en nuestro calendario y nuestras festividades cristianas. Hemos visto las grandes fiestas mayores de Yom Kippur, la reconciliación, el Año Nuevo, el acercamiento a Dios desde el temor, pero sobre todo desde el respeto a Dios. Y hay también fiestas menores, como son la fiesta de Hanukkah y la fiesta de Purim. Son menores, pero son muy populares, establecidas después de la fijación del canon bíblico, que es la fuente principal de las demás fiestas religiosas. Sin embargo, muchas conmemoran gratos recuerdos, han arraigado profundamente en el alma judía. Otras son recientes y no tienen tanta importancia. De las fiestas menores hay una que es muy popular aquí en Nueva York. Digo popular en el sentido de que de repente aparece un candelabro con 9 brazos en vez de con 7 brazos. Es el calendario de Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de la dedicación del templo. Se celebra durante 8 días a partir del 25 del mes de Kislev. Suele coincidir los últimos días de otoño, principios de invierno. ¿Y qué es lo que se conmemora con la fiesta de Hanukkah? Con la fiesta de Hanukkah se conmemora la victoria de los macabeos sobre las fuerzas de rey Antíoco Epífanes, llevada a cabo en el año 165 a.C. O sea que estamos cercanos. Es cuando los griegos toman la zona del Medio Oriente que corresponde a la gran Palestina, que era el actual Líbano, Siria, Jordania, Israel, y parte del norte de la península del Sinaí. Todo ese gran terreno era propiedad vamos a llamarle así, propiedad del imperio griego, fundado y desbaratado por el gran Alejandro Magno, que digo desbaratado porque al morir él sin descendencia, sus generales se repartieron más o menos pacíficamente y el imperio, y le toca la provincia de Siria, le toca a Antíoco. Antíoco pelea con los macabeos. Los macabeos es una familia que quiere mantener la pureza de la ley judaica, etcétera, y entonces se encuentran con una serie de problemas de decretos antijudíos de este rey sirio que dominaba Palestina y amenazaba con extinguir la civilización judía y sustituirla por el imperante helenismo pagano. En tiempo de Jesús todavía llega esta influencia griega. Hay de hecho 2 de los apóstoles que tienen nombre griego, Felipe y Andrés. Felipe es Filis y Pos, amigo de los caballos, y Andrés Andros, varón masculino, macho masculino.
y la importancia, la influencia es grande. Por ejemplo, una de las parábolas de Jesús sobre las 10 vírgenes y las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes, usa el aceite. El aceite en la mitología griega es el regalo de la diosa Atenea. La diosa Atenea luchó contra el dios Poseidón. Poseidón, el dios de la guerra, Atenea, la diosa de la paz y la diosa de la sabiduría, y regala a los ciudadanos de Atenas, le regala el aceite, símbolo de la suavidad, símbolo de la luz, símbolo de la sabiduría. Jesús utiliza esa influencia griega que es conocida por el pueblo. En fin, que en tiempo de Jesús todavía había remanentes fuertes de esa influencia griega. Entonces Judas Macabeo se enfrenta contra Antíoco Epífanes y luchan por la libertad religiosa y liberan a Jerusalén, derrotan a los ejércitos grecosirios, liberan a Jerusalén, destruyendo el altar pagano que en su templo había erigido el soberano ocupante. Se celebran durante 8 días los actos de restauración del templo y su dedicación, el culto a Dios. Pero ocurre un milagro. Encuentran el candelabro de los 7 brazos sin aceite y tan solo encuentran una ánfora que tiene aceite consagrado, aceite bendito por el consumo de un día. Y milagrosamente ese aceite de un día dura 8 días, que es el tiempo que se necesitaba para la purificación de los aceites que iban a ser ofrecidos en el templo. Entonces se le considera como el milagro de la luz, el milagro de la ilusión, el milagro de la confianza en Dios que va marcando el camino y que va marcando la libertad. Es una fiesta menor, pero es una fiesta importante porque también es una fiesta en la cual se suelen hacer regalos y que muchas veces bastantes veces coincide con las fiestas de Navidad. Recuerden una cosa importante: nosotros los cristianos de cualquier denominación utilizamos el sol como medida del tiempo. Los semitas, musulmanes, judíos y diversos pueblos del Medio Oriente utilizan la luna como medida del tiempo. Entonces no siempre los meses coinciden, por ejemplo, este próximo año la Cuaresma va a venir muy tarde, porque la Cuaresma se celebra en torno a la primera luna llena del equinoccio de primavera, y va a ser en abril, mediados de abril, la celebración de la Pascua, con lo cual hay que echar 40 días para atrás para marcar el comienzo de la Cuaresma. Y no coincide, la Cuaresma comienza el 7 de marzo. En fin, es un juego de números, es un juego de meses, la fiesta en sí es la fiesta de la luz, fiesta de Hanukkah, fiesta de los niños, en la cual se celebra el milagro de la luz, que con una simple refill, una simple muestra de aceite, se pudo cubrir las necesidades de 9 días para que pudiera ser bendecido el aceite y pudiera iluminar entre todos. Además de Hanukkah está la fiesta de Purim, señala el 14 del mes de Adar y la salvación de numerosísima comunidad judía del Imperio Persa en el siglo V a.C. Los hechos de la fiesta de Purim se relatan en el libro de Esther, que toda la historia es bien sencilla. Amán, descendiente de Amalek y ministro del rey Asuero Jerjes, había decidido la exterminación de los judíos del imperio. Mardoqueo, un hombre inteligente y judío, y su prima, la bella y valiente reina Esther, héroes judíos del relato, salvan milagrosamente la situación, siendo castigados Amán y sus seguidores. Estos acontecimientos se conmemoran alegremente en el Estado de Israel con un desfile de carnaval y en todos los hogares judíos como día de fiesta y de alegría, en que se mandan presentes los unos a los otros y se distribuyen los dones a los indigentes. Eso lo establece el libro de Esther en el capítulo 9, versos 22. En la sinagoga se lee el libro de Esther manuscrito en una megilá o rollo de pergamino. Una seudá o banquete familiar clausura la alegre jornada de Purim, dedicada más bien al disfrute de los bienes materiales, pues esta vez no se conmemora como en Hanukkah la salvación espiritual, sino la preservación de su presencia física. Incluso en algunos sitios el día se celebra Purim y el día siguiente. Y así prácticamente podríamos decir que hemos concluido las fiestas. Hay algunas fiestas menores que no en todos los sitios las conmemoran. Las más importantes, por tanto,
es Rosh Hashanah, el día de la reconciliación, Yom Kippur, el día del perdón, el día del Año Nuevo y sobre todo el día de la Pascua. En una Pascua es que Jesús se inmola por nosotros, se hace de Cordero Pascual, de Cordero que muere para liberarnos del pecado. Ahí es donde arranca nuestra raíz de la Semana Santa de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De Cristo como Salvador, de Cristo como luz, de Cristo como alegría en medio de nosotros. Sabemos de dónde venimos, ojalá que nos sepamos hacia dónde vamos. Venimos de un pueblo que se reconcilia, de un pueblo que celebra la luz, que celebra la esperanza, que celebra la presencia y la elección de Yahvé sobre ellos. Que también nosotros no olvidemos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. A lo largo de las últimas tertulias, de los últimos meses, hemos dedicado una parte bastante considerable, dentro de lo que cabe, al estudio o al diálogo sobre la Sagrada Escritura. Veíamos la semana pasada el Evangelio de Lucas y vamos a ver esta semana el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Pues porque lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se respeta. Y también ocurre pues en lo que nos contaba el administrador de la reina de Cusa cuando se encuentra con Felipe, que iba leyendo la palabra de Dios, iba leyendo Isaías, y interrogado si se entendía, él dice: ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Eso mismo ocurre mucho en nuestra comunidad. Hablamos de la Biblia, sabemos 4 citas, sabemos algunas aventuras. Conocemos más de la Biblia hoy en día por las novelas, telenovelas que aparecen en algunos canales hispanos que por la lectura de la Sagrada Escritura. Parece insólito, pero así es.
Y por eso nos hemos propuesto ir hablando de los libros, de los grupos, de las personas que van apareciendo en la Sagrada Escritura. Y llevamos varios meses hablando del Nuevo Testamento y hemos visto la semana pasada a San Lucas y esta semana vamos a ver el cuarto de los Evangelios, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, si me apuran, es rancho aparte, es distinto al resto de los Evangelios, al resto del Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, al resto de los Evangelios apócrifos. Su visión de Jesús, su lenguaje hasta cierto punto misterioso, el enfoque de la obra, todo hace de él un algo singular. No podemos leerlo con la misma mentalidad y con la misma actitud. Se ha dicho de este evangelio que es un evangelio espiritual. Y sí, todos los evangelios son espirituales, pero al mismo tiempo es el evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida. Divinidad y encarnación aparecen así como dos caras de un mismo misterio. No es una obra histórica, pero cuenta anécdotas históricas que solamente él las habla. Por ejemplo, la narración más cruel y más cruenta y más real y más fuerte de la muerte de Jesús es la que nos presenta Juan. Juan, por ejemplo, nos habla de la boda de Caná, es el único que nos habla de un diálogo tenso entre María y Jesús. Mujer, a ti, ¿quién eres tú para? Fíjense que en dos ocasiones Juan se nos presenta a María con el nombre genérico de mujer. Cuando esto está en las bodas de Caná, que María se entera de que se han quedado sin vino, y dice que no tienen vino. Mujer, no ha llegado, ¿y qué nos va a ti y a mí? No ha llegado mi hora. Dice mujer. En el momento de la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Es un tanto desconcertante, Juan, pero es un paso más adelante de lo que nos imaginamos. Ahora, el Evangelio de Juan responde a algo. Responde a la situación que vive su comunidad y contiene una profunda reflexión acerca del misterio de Jesús. Para poder leer los cuatro evangelistas, hay que tener en cuenta la comunidad a la cual se dirigen. Mateo se dirige a una comunidad prioritariamente ex-judíos, Marcos se dirige a una comunidad prioritariamente paganos, ciudadanos de Roma, extranjeros llegados a Roma, lumpen llegado a Roma. Lucas se dirige a unos cristianos que buscan el rostro de Jesús en la misericordia. Juan escribe para contiene una profunda reflexión acerca del misterio de Jesús. Los que lo encuentran con él, se encuentran con él y lo aceptan, van descubriendo progresivamente la hondura de este misterio mediante la fe. Es un camino interno, no es un camino de grandes cuestiones. Por ejemplo, Juan no habla de las bienaventuranzas, de esa multitud que se aglomera, según Mateo en un monte, según Lucas en un llano, según Juan en ninguno de los dos sitios. Él va a grupos más pequeños, va a individuos. Nos habla también de los que lo rechazan por falta de fe, terminando en la oscuridad y ceguera de su pecado. Todos los signos y milagros están orientados a descubrir una faceta de la riqueza insondable de Jesús. Todo tiene una razón de ser. Los discursos que siguen a los milagros tienen un carácter teológico, es decir, reflexionan sobre Jesús y su misión. Milagro, reflexión, explicando hasta cierto punto la razón de ser de esos milagros. Y la razón de esos milagros es Jesús y su misión. En la tradición cristiana, a Juan siempre se le ha pintado representado por un águila, porque el águila es el ave que más altura consigue, al igual que el Evangelio de Juan, que se eleva hasta los secretos de la divinidad. Eran de esas épocas en las cuales se asemejaban las cosas, se les ponían títulos, se les ponían animales, se les ponían símbolos y demás. Ahora, ¿quién es el autor del Evangelio?
sí, yo sé que se habla del Evangelio de Juan, pero hay sus dudas, hay sus más y sus menos. El autor sí es Juan, discípulo amado de Jesús. Su madre, Salomé, es del grupo de las mujeres que seguían a Jesús para servirlo y está presente en el Calvario. Juan figura siempre en la lista después de Pedro y es de los 3 íntimos de Jesús. Parece ser que eran del entorno familiar previo a Jesús. Digo, los romanos decían tot capite, tot sentencia, tantas cabezas, tantas opiniones. Pensemos una cosa muy importante, Jesús no nace de las nubes. Jesús no nace, no es un extraterrestre que aterriza en mitad del mundo, en mitad del Medio Oriente y trae un mensaje y para ahí mismo no le hacemos caso y se larga para el cielo. Esa es una representación simbólica, pero es la representación que muchos de nosotros, muchos de ustedes conocen y demás. Jesús vive en el aquí y en el ahora de un pueblo concreto, de un pueblo que siente la opresión militar romana, que siempre siente la herencia cultural griega, que siente que sus autoridades se han vendido a las autoridades de las fuerzas de ocupación, y que en una sociedad que está muy ligada por los lazos familiares y los lazos de clan, de tribu, de familia y demás. Y Jesús se desarrolla en ese ambiente. Y no es nada extraño que Jesús conociera a la madre de Juan, y que conociera a Juan, y que conociera a su hermano Jacob, Santiago el Grande. Es más, se llega a hablar que el hermano mayor de Jesús era Santiago, era Jacob el Grande. Había esa relación familiar, había esa relación íntima, había esa relación de conocimiento y demás. Por eso Jesús aprecia más a Juan. Salomé, probablemente familia de María o familia de José, pues cabe la posibilidad. Fíjense que hay 2 parejas de hermanos en el grupo de los 12, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Hay la madre de Santiago y Juan, hay la mujer del administrador del rey Herodes, hay María Magdalena. O sea, hay una mezcolanza de grupos y demás. Y probablemente Juan era el muchacho, siempre se ha dicho que era el discípulo amado, que era el muchacho, que era el más joven, por eso es el que más tarda en morir. Todo eso están basados en elucubraciones sin base científica ninguna. Pero sí parece ser que eran relativos, eran familiares, eran conocidos. Y Juan escribió la sustancia de su evangelio a fines del siglo I y cuando ya habían muerto los demás apóstoles y evangelistas. Y luego fue completado y redactado por sus discípulos. Los cristianos a los que se dirige Juan vivían de una situación difícil y compleja. Pensemos que Juan se cree, pues le repito, son datos aproximados, de que pertenece a la segunda generación, los escritos de él a la segunda generación. Era joven, probablemente tendría 14, 16 años cuando va a dar el seguimiento de Jesús, por eso supera a sus compañeros, pero le repito, son elucubraciones que hay, no hay un dato, un archivo en el cual consta. Son datos que se han ido reconstruyendo poco a poco. Pero a las primeras comunidades no les interesaban el quién, sino el qué. No les interesaba quién escribía, sino qué escribía, qué memoria es la que ellos dejaban. Y esa comunidad, y le repito, el Evangelio hay que entenderlo, solamente se entiende desde una clave, la clave comunitaria. Que hay datos para la interpretación y la aceptación menor, individual, los hay. Pero la riqueza, la clave, el password, por así decir, para entender y entrar y captar la profundidad del Evangelio, y que esa es la clave de la comunidad. Y la comunidad a la cual se dirige Juan es una comunidad que está sufriendo y está viviendo una situación difícil. Primero porque la está viviendo internamente. Había grupos que no aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan Bautista. Otros, sin más, no aceptaban la divinidad de Jesús. No olvidemos que Jesús nace y empieza su predicación en un momento que está en auge la predicación de Juan el Bautista. En los 30 primeros años del siglo I
Fueron unos años de grandes revueltas y de grandes sinsabores. Bueno, ellos comienzan en el año 35, y en el año 70, o sea, 30 años después, llega al culmen de la destrucción de Jerusalén, lo impensable. Pero es muy fuerte la influencia de Juan el Bautista. Tal es así que Pablo después se va a encontrar en una de sus correrías apostólicas, en uno de sus viajes con cristianos que habían recibido el bautizo de Juan, habían sido discípulos de Juan y no conocían el bautismo de Jesús. Es ese enfrentamiento de los seguidores, y entonces unos no aceptan a Jesús sobre Juan el Bautismo, y otros sin más no aceptan que Jesús es Hijo de Dios. Es una comunidad dividida, y a esa comunidad a la que se va a dirigir Juan. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Seguimos nuestra tertulia y vuelvo y les repito, tenemos la Santa Misa del Divino Niño el tercer domingo de mes, tenemos el seminario la semana que viene y tenemos el viaje a Tierra Santa para el mes de febrero. Vayan respondiendo, vayan apurándose porque ya están pidiendo listas, porque se presenta llenito los hoteles para esa época. Para mayor información llamen a nuestra oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. O escríbanos sobre todo nuestros hermanos privados de libertad, que son los que tienen una cosa que los demás no tenemos, y es tiempo para leer, y tiempo para escribir, y tiempo para reflexionar. Díganos qué les parece la tertulia, qué les parece, pregúntenos lo que quieran, y sepan que siempre les recordaremos, aunque no nos escriban. Volviendo a la comunidad de Juan, es una comunidad, como les decía, que sufrían internamente. No aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan, podríamos decir, por seniority, por antigüedad. En el fondo ambos andan predicando el mismo evangelio, la misma llamada de Dios, llamada a la conversión, llamada a volver. Juan lo pone de una forma radical, Jesús lo pone en el mundo el cambiar las actitudes y demás. Pero eso trae problemas y trae sinsabores y demás. Y luego otros decían, no, aquí de que Jesús es hijo de Dios, eso es un cuento chino. No, Jesús es un profeta más, uno más, y eso iba causando
malestar entre unos y otros e ignorancia entre unos y otros. Ahora, eso internamente. Externamente había rechazo y persecución. El rechazo y persecución por parte de los perseguidores son los judíos que aparecen en cada página de su evangelio, que expulsaban de la sinagoga a los cristianos de esa comunidad. Es muy común y muy frecuente en el relato evangélico de Juan el rechazo. ¿Se acuerdan de un dato muy interesante en la noche de la pasión de Jesús? En el patio de la casa del sumo sacerdote hace frío. En las noches en Jerusalén, incluso en el verano, hace frío. Por una razón muy sencilla. Jerusalén está en lo alto de una montaña a mitad del desierto. Y el desierto durante el día puede estar a 100 grados Fahrenheit y por la noche a 50, 60. Y entonces a Juan se había metido por allí en medio, parece que era cuando tenía conocidos, amigos y demás, y andaba disimulando por allá y nadie se metía con él. Pero a Pedro, en cuanto que abre la boca, lo cachean, como dice un amigo mío. Se dan cuenta, eres extranjero, eres Galileo, eres seguidor de este que están ahora juzgando por aquí. Y Pedro, muy machote, él muy eso, lo empieza a negarlo y empieza a decir yo, y 3 veces lo llega a negar. Ese rechazo y esa negación está muy presente en esos cristianos, que vivían atemorizados y que algunos tenían miedo de aparecer como discípulos. Otros simplemente habían abandonado la comunidad, no querían saber de esa comunidad porque si los veían en grupo les caían encima. Y la principal tentación de los que aún quedaban era alejarse del mundo y encerrarse en el cenáculo, recluirse en el círculo en que se encontraban protegidos. Por eso Juan es el único que nos cuenta la aparición de Jesús al amanecer del tercer día, cuando están encerrados por miedo a los judíos. O sea, él está hablando de algo conocido, está contando de algo conocido. Se han escondido por miedo a los judíos porque entonces Jesús se hace presente en medio de ellos. Entonces dicen, se quedan pasmados, se quedan asustados, llegan a decir, denme de comer para que vean que no soy un fantasma. Es el miedo el que les ha llevado a reunirse y a encerrarse entre ellos. Es una comunidad que ha cerrado filas en torno a alguien que les ha dado seguridad, en torno al discípulo amado, en torno a Juan. ¿Quién era Juan? ¿Qué influencias tenía Juan? Que podía moverse por arriba y por abajo, que podía estar al pie de la cruz cuando los seguidores de un ajusticiado eran perseguidos a muerte también. Esa es una de las preguntas que quedan en el misterio, pero ciertamente denota pues lo que les decía antes, que estaban interrelacionados con el mundo en el que vivían. No es casualidad que Juan pueda entrar, como decimos vulgarmente, como perico por su casa y no le digan nada. No es de reclamo que pueda moverse, que pueda protegerse y que pueda dejar entrar a Pedro. Era alguien importante conocido en la comunidad. Y en torno a él se van a es como la gallina que va protegiendo a los polluelos, se van acercando a él. Ahora, ¿qué características literarias tiene el Evangelio de Juan? Es muy peculiar y muy especial este Evangelio. Es un Evangelio muy distinto de los otros 3. No es ni mejor ni peor, es distinto. Acostumbrémonos en la vida, y sobre todo en la vida religiosa, a que las cosas no son ni mejores ni peores. Las cosas son distintas. La vida es distinta. La religión, la palabra religión viene de religare, la ligazón que nos une con una divinidad, con una forma de ser, de vivir, de estar en el mundo, es distinta. No es mejor ni peor, es distinta. Juan es distinto. Tiene fuentes propias, por eso escribe su Evangelio. Y escribe su Evangelio en base a sus recuerdos y con una finalidad diferente. Él toma poco del resto de los demás. Él ha tenido acceso a cuestiones íntimas de Jesús, como por ejemplo la transfiguración, por ejemplo la curación de la hija del rabino de la autoridad de la sinagoga. Ha estado en el huerto de los olivos cerca de Jesús, o sea, ha estado al pie de la cruz en torno a Jesús.
en torno a las otras mujeres. O sea, él tiene su fuente de información. No quiere decir que no aparezcan datos que aparecen en otros evangelios. No, los hay. Pero son primordialmente cosecha propia. Son recuerdos, tiene una finalidad diferente. Seleccionó algunos milagros y profundizó en su significado simbólico, pero sobre todo teniendo en mente la comunidad. Los selecciona en función de lo que quería enseñar a la comunidad. Por ejemplo, leemos en el Evangelio de Juan, cuando la resurrección de Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, y es cuando Jesús dice, vamos. Y te dicen, maestro, ¿para qué vas a ir ya si está muerto? Ya vaya 4 días, ya apesta. ¿Por qué hace eso Jesús y por qué nos lo narra Juan? Porque Jesús quería presentarnos un milagro simbólico que es la divinidad de Jesús. Los judíos, que tenían la creencia de que una persona cuando moría, el espíritu de esa persona estaba 3 días dando vueltas en torno al cuerpo y después se iba al encuentro con Dios o se iba al infierno. Pero 3 días podía volver a la vida. Un 4º día imposible porque incluso ya apesta. Entonces Juan dice, no, Jesús está por encima de la vida y de la muerte. Jesús manda volver a la vida a quien quiere. Hace ese milagro, ese encuentro. Ahora, una cosa rica, abundante en el Evangelio de Juan, es que tiene abundancia de discursos y tiene una manera de hablar profunda, reflexiva, en ocasiones incluso oscura, abstracta. Juan, como algún autor lo ha descrito, parece más que un predicador, un teólogo, un elaborador de los misterios de Dios. Por eso su lenguaje es un lenguaje para adultos en la fe. No viene con las cosas simples, no viene desmenuzando las cuestiones. Viene profundizando profundamente, valga la redundancia, el misterio de Dios, el misterio de la redención. Habla con los nuevos conceptos que se manejaban en la cultura helenística, en la cultura griega. No olvidemos que Juan vive, crece, se desarrolla, tiene su centro de vida en torno a Cafarnaún, en torno al lago de Tiberíades. Y el lago de Tiberíades era cruce de cultura, sobre todo de cultura griega y de cultura romana. Entonces esa zona de la Galilea está muy influida por la cultura y por la filosofía griega. Y por eso Juan utiliza esos discursos. Luz, tinieblas, vida, amor, y los adapta a la concepción cristiana de la fe. Parte de realidades concretas, parte de los milagros del agua, el pan, el nacimiento, la vida, la luz, el grano de trigo, las semillas que caen en tierra fértil, en tierra dañada, etc. Ahora, las utiliza y las transforma y nos transporta a otras realidades a través del símbolo. Miren, Juan no es fácil de leer. Ningún evangelista es fácil, pero unos más fáciles que otros, pero Juan es retorcido, por así decir. Más, como decía un amigo mío, más retorcido que un sacacorchos. Juan emplea mucho el diálogo, otra de las características del Evangelio de Juan. Ejemplo, el diálogo con Nicodemo, el diálogo de la samaritana y Jesús, judíos y Jesús, ciego de nacimiento y Jesús, por citar algunos de los diálogos que vemos en su Evangelio. Y estos diálogos los hace para exponer su enseñanza de una forma más viva y más participativa. Él no quiere que sea la relación maestro-alumno, el maestro viene, suelta el rollo y se va y se acabó. No. Él quiere un nuevo método de educación religiosa, por así decir, el diálogo. En ese sentido se ve también un poco la influencia griega, los diálogos de Platón, el sistema en la metodología, lo cual nos da a entender que, en primer lugar, Juan era un hombre culto y un hombre que conocía profundamente la filosofía y la forma de vida griegas. Otro elemento de Juan
expone el signo o milagro y después hace el discurso sobre el signo. Primero expone un tema y después lo explica. Expone el tema de la multiplicación de los panes y luego lo explica. Expone el tema del cambio del agua en vino y luego lo explica más o menos. No mucho, pero lo explica. El tema de la muerte y la resurrección lo explica con Lázaro de una forma fehaciente y demás. Como ven, Juan es más interesante de lo que parece. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles lo de siempre, que nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos para seguir anunciando la buena nueva, seguir dando ánimos de esperanza y de alegría unos con otros. Nosotros somos tiradores de semillas. ¿Dónde caen? Pues no lo sé, no digo que no me interesen, claro que me interesan, pero el Señor es el que se ha encargado. El Señor nos llamó, nos puso aquí estamos, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras vagancias, a pesar de todos los pesares, el Señor se ha servido de nosotros para seguir anunciando la palabra de Dios, seguir anunciando la verdad, seguir dando sentido a nuestra existencia. Yo simplemente lo que les digo es que si ven que el programa sirve y que las actividades que tenemos sirven, ayúdennos. Ayúdennos, pero no en el sentido económico. Si aparece algún dólar, pues miren, siempre es bienvenido, que hay que pagar la radio. De hecho, debo todavía el mes de octubre. Tengo la semana que viene que pagar la mensualidad. Ayúdennos económicamente, pero sobre todo ayúdennos con su oración. Por favor, recen por nosotros. Muchas veces es difícil, es duro, es cansado, es el seguir adelante. Pero también nos consuela aquello de que Pedro, discutiendo con Jesús, le dice: ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Ahí vamos luchando. Contamos con sus oraciones, contamos con su limosna, contamos con su cariño, contamos con su respeto, contamos con la ilusión de seguir sembrando alegrías y esperanzas, penas y tristezas. Y volviendo a Juan, el Evangelio está dividido en dos grandes secciones. Dos grandes secciones que están precedidas por un prólogo y seguidas de un diálogo. En primer lugar, el prólogo y los testimonios. El prólogo, la introducción, anticipa los grandes temas del Evangelio. Los grandes temas del Evangelio de Juan son la palabra, la vida, la luz, la verdad, el mundo, las tinieblas, y junto a él los primeros testimonios que presentan a Juan como el último gran profeta que señala a Jesús como el Mesías. En el principio era la palabra, nos dicen en el prólogo, la luz vino a iluminar a la gente de este mundo. O sea, son temas
que arrancan y que entroncan, si me apuran, más con la filosofía y con el pensamiento griego que con el pensamiento semita, que también las hay, también tienen influencias, pero no se desconcierta a Juan hasta cierto punto. Y todo esto son los primeros testimonios que presentan a Juan como el último gran profeta que señalará a Jesús como el Mesías. No hay que olvidar una cosa muy importante. La función del profeta es ser anunciador de. Isaías es el anunciador del Mesías, Juan va a ser el anunciador de Jesús. Además del prólogo y testimonios, la segunda parte está en el libro de los signos. El libro de los signos, que va la primera parte abarca del capítulo 1 al verso 51, es prácticamente un capítulo, el capítulo primero. Si me apuran, todo el Evangelio va a girar en torno a las ideas emanadas del capítulo primero. Por eso les recomiendo, y de hecho no sé si se acordarán, antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, el sacerdote al terminar la misa se ponía de un lado y leía de nuevo un evangelio. El evangelio que leía era el mismo siempre. Era el prólogo de San Juan. En el principio estaba la palabra y la palabra, etc. O sea, es el prólogo, un capítulo. Además de los testimonios y del prólogo, viene ya la segunda parte, capítulos 2 al 12, que nos habla del libro de los signos. ¿Qué signos son los que hace Jesús? 7 milagros signos. Lo importante no son los milagros en sí, sino que revela a Jesús como vino nuevo, como hombre nuevo, como luz, como agua viva, como resurrección, etc. O sea, el libro de los signos, la revelación de Jesús como signo. La tercera parte del Evangelio va a ser el libro de la Pasión y de la Pascua, la Pasión y el paso de Dios. Son 7 capítulos del Evangelio, capítulos 13 al 20. Tiene 2 secciones, los discursos de despedida del 13 al 17 y la pasión y gloria del 18 al 21. Van a ser profundos, sobre todo el mensaje, el discurso de la última cena, el discurso que en la pasión, las frases entrecortadas del reino, etcétera, pero que son importantes para seguir la trayectoria y el pensamiento de Juan, que, vuelvo y le repito, uno encuentra mucha influencia griega en su estructura en el Evangelio de Juan, consecuencias de la influencia que ejercían la cultura y la filosofía griega en la Galilea. Finalmente, el epílogo, el final, capítulos 21 a capítulo 25, reúne diversas apariciones de Jesús en las que el discípulo amado ocupa un lugar importante junto con Pedro. A partir de la resurrección se van a cambiar los papeles protagónicos. Va a surgir Juan, va a disminuir un poco Pedro, pero también va a tomar fuerza. Los otros se diluyen, no volvemos a saber de los apóstoles prácticamente más. Entra entonces las leyendas, los evangelios apócrifos, etc. Pero de los 72 discípulos que andaban con Jesús, de los 12 apóstoles que andaban con Jesús, del chorro de mujeres que andaban con Jesús, solamente quedan circunscritos a poco más de una docena escasa. Queda circunscrito a Mateo, que escribe su evangelio, el Leví, queda circunscrito a Pedro, a Santiago, a Juan. De Santiago pues se cree que es el primer obispo de Jerusalén, aunque también hay la doctrina, la enseñanza de que era un pariente de Jesús. De las mujeres se vuelve a saber muy poco de ellas. Está María de Cleofás, María Magdalena, María la Madre de Jesús, es la única que destaca un poco, de la cual va a hablar después de Pablo en la carta a los Gálatas. Ahora, contenido que nos trae el Evangelio, contenido teológico y final y espiritual del Evangelio. La finalidad de Juan con su Evangelio quiere probar que Jesús es Dios verdadero. De ahí que su especialidad sean los discursos teológicos. Jesús como la figura importante del discípulo amado quiere hablar de Jesús desde discursos, no desde acciones.
claves de estos discursos. El Evangelio de Juan es una respuesta a la situación que vive su comunidad. De ahí entonces que nos va a dar la clave otra vez. El Evangelio pensado en una comunidad, no la comunidad que se alimenta del Evangelio. No, es una especie de juego de palabras, pero la comunidad ha escuchado al Señor, pero necesita retroalimentarse, necesita crecer, necesita conocer, necesita expresarse. Y ahí surge el Evangelio. Respuesta a la situación de su comunidad. A la comunidad, a la polémica sobre la divinidad y humanidad de Jesús, el evangelista responde profundizando en el misterio de su encarnación y muerte. Y ante la tentación de huir del mundo, exhorta a sus discípulos para que se afiancen su fe en Jesús y unidos a Él salgan al mundo para dar testimonio de la verdad. Por así decir, el Evangelio de Juan es profundamente cristológico, profundamente centrado en la figura de Jesús, en la figura de Cristo. Es una característica típica primero de una época. Hay que también conocer el texto y el contexto. El contexto en el cual está escribiendo Juan es un contexto ya de maduración de la comunidad cristiana y de madurez que está siendo bofeteada, por así decir, con otras herejías. Ya han aparecido las primeras herejías, ya han aparecido la gran herejía del gnosticismo, que va a afectar las relaciones de la Iglesia con los creyentes y demás. Y a eso responde un poco la filosofía y la teología que aparece en el Evangelio de Juan. El Evangelio, por tanto, esa respuesta en el misterio de la encarnación, y ante la tentación de huir del mundo, exhorta a los discípulos para que se afiancen en la fe en Jesús y unidos a Él salgan al mundo para dar testimonio. Evangelio de los signos, Evangelio de los signos. ¿Cuáles son estos signos? El agua del bautismo, por ejemplo, el agua que va a significar el bautismo, los panes que van a significar la Eucaristía, el agua y la sangre del costado, el bautismo y la Eucaristía, la ceguera, el hombre que no se ha encontrado con Cristo luz, la hostilidad de los enemigos de Jesús, el hombre que no quiere aceptar Jesús. O sea, en Juan todo está fríamente, como diríamos, fríamente calculado, los discursos, las presentaciones, las cosas que él va dando a cada uno de los discípulos y a cada uno de las personas. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida y el amor. Toda la moral de Jesús converge en el mandamiento del amor fraterno. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, recuerda Jesús. También es el Evangelio de la hora de Jesús. Es la hora del triunfo final, de su glorificación a través de su entrega libre y voluntaria en la cruz. Es la hora querida por Jesús como acto supremo de amor. La cruz se va a convertir en Juan, para Jesús, en el trono glorioso de donde Jesús funda la Iglesia. Y María es constituida madre de esta Iglesia recién salida del costado de Cristo. La intimidad establecida entre su madre y el discípulo amado simboliza las relaciones que deben existir entre la Iglesia y sus hijos. Finalmente, es el Evangelio del Padre. Toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salir del Padre, permanecer fiel a la misión que Jesús le ha confiado y volver al Padre para ser glorificado y sentado a su diestra. El tema Jesús vida es verdaderamente el centro del Evangelio de Juan. Todos están en relación a yo soy la luz, yo soy el agua, el pan de vida, etc. Como conclusión, que se nos acaba el programa, diríamos: el Evangelio de Juan es en realidad un escrito doctrinal en forma de Evangelio. Su primera intención no es la de narrar, como Mateo, Marcos y Lucas, sino la de enseñar. El interés principal de esta obra es de carácter teológico. En ella los milagros son signos, los discursos más que discursos de Jesús son discursos sobre Jesús. Tales discursos no versan sobre los problemas del tiempo de Jesús, la ley, el sábado, los alimentos puros e impuros, sino la misión de Jesús en el mundo. Y esta es ser Mesías, el enviado del Padre, luz del mundo, agua viva, pan celestial. Ahora nos toca una cosa muy importante: leer el Evangelio, porque está muy bien en los adornos, de las explicaciones, pero ahora es que debemos tomar el Evangelio en nuestras manos y leerlo, meditarlo, pensarlo. Nada más.
Nos falta 4 minutos para concluir nuestra tertulia de este jueves. Este jueves que es especial porque hace 56 años las puertas de la iglesia, a pesar de mucha moho y de mucho polvo y de mucho chirriar, las puertas se abrieron. Fue la fuerza del Espíritu Santo, fue la luz del mundo de la que nos habla San Juan, que fue iluminando la iglesia. Ojalá siga esa luz que no se apagó, la podamos revivir, la podamos seguir anunciando. Y concluyo deseándoles una cosa muy importante: que sean felices, que amen, que luchen por la felicidad, que luchen por la alegría. No hay noche muy larga que nunca amanezca, ni día tan corto que nunca nos dé el cobijo de la luz, el cobijo de la noche. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte, especial a nuestros hermanos privados de libertad. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.